Hola, un saludo. En este video vamos a continuar con el proceso básico del uso de la herramienta de comprobación preliminar. En el video anterior estábamos revisando cómo definir los parámetros de una comprobación y estábamos revisando varios de esos elementos. Íbamos revisando el uso de fuentes tipográficas, las fuentes permitidas y otro tipo de fuentes que nos toca mirar. Aquí voy a activar también una herramienta que me permite saber si estoy distorsionando o haciendo distorsiones en el texto, lo estoy apretando, o alargándolo o despichándolo. Y después voy a ver también el tamaño mínimo de texto. A veces ponemos textos muy pequeños y tenemos que poner como un estándar, un tope de cuál sería el texto más pequeño que vamos a usar. Yo recomendaría que el tamaño más pequeño, pues para una publicación estándar, de repente sea entre 5 o 6 puntos. Voy a poner 5. En el caso, no sé, de repente de los créditos de una imagen, en donde necesito que esté la información, pero que se vea muy poco. Y aquí también me hace la pregunta, como lo hacía en el calibre de los trazos, si quiero que este tamaño de letra lo miremos solamente en textos blancos sobre fondos oscuros o si lo queremos ver en cualquier texto. Entonces lo voy a dejar en cualquier texto. No vamos a trabajar por ahora con referencias cruzadas ni con los marcadores de texto condicional. Normalmente por defecto InDesign marca las variables de pie de ilustración, de pie de imagen y digamos que el uso de la expansión de columnas, de la herramienta de expandir columnas, si se está dando, si yo sé que la estoy creando, pues puedo marcar este indicador como en las publicaciones que he hecho hasta ahora, pues en los ejercicios que hacemos no hemos usado la expansión de columnas, no lo voy a marcar y los cambios tampoco los voy a marcar por ahora. Entonces, insisto, hay muchas herramientas que le dan mayor complejidad a esto que estamos haciendo, pero pues vamos a mirar lo básico. Luego me pregunta en documento si quiero revisar el tamaño del documento. Normalmente es una cosa que uno pasa por alto, pero puede pasar que cuando creé el documento no me di cuenta, digité mal los números del tamaño y creo que estoy trabajando en un tamaño y no estoy trabajando en ese tamaño. Entonces aquí voy a indicar ese tamaño. Yo en este momento estoy trabajando en un formato más pequeño que un media carta. Tiene unas medidas en picas y le doy la medida. Aquí me dice que si quiero ignorar la orientación, es importante recordar que uno siempre se refiere primero al ancho y luego al alto de un formato. Luego me pide saber el número de páginas que tengo el documento. Si yo tengo unos derroteros donde ya tengo proyectado cuál es el número de páginas del documento, lo puedo incluir acá. Pero si estoy como en el proceso de construcción, de repente puedo indicarle a InDesign que un número máximo de páginas, un número exacto, o le voy a decir un múltiplo de. Si sé que estoy trabajando con cuadernillos de 16, 12, 8 páginas, entonces aquí le puedo decir, no sé cuántas páginas va a tener, pero sé que mi libro va a tener un número de páginas múltiplo del número de páginas de cada cuadernillo que tenga. Entonces, digamos que trabajo con un cuadernillo de 16, y entonces le digo múltiplo de 16, y él entonces me avisa si mi número de páginas del documento es diferente a un número múltiplo de 16. Aquí voy a agregar las páginas en blanco. Las páginas en blanco me permiten, pues me avisan si tengo alguna página que no tenga ninguna información o, como se indica aquí en estos dos elementos que ya están resaltados, si la información que está en esas páginas es únicamente información que viene desde las páginas maestras o que viene de objetos no imprimibles. Entonces, igual le voy a decir que me avise. Es posible que yo en un diseño, en un trabajo,
tenga páginas en blanco como parte del diseño, pero InDesign me va a avisar de esas páginas, pero también puede pasar que sin darme cuenta me salté una página, entonces también me va a avisar de las páginas que no puse con conocimiento de causa. Luego me pregunta por la configuración de sangrado del documento. En esta configuración de sangrado, aquí ya lo que me pregunta no es si los objetos están muy cerca al borde de la página, sino que si un objeto está sangrado, es decir, sé que lo quiero cortar cuando haga el proceso de refile, eh, estoy usando la zona de abundancia programada, entonces cuando hacemos publicaciones, esta línea roja que vemos aquí, por fuera del borde de la página, es la que llamamos la zona de abundancia. Y aquí, como vemos, por ejemplo, esta imagen que estoy trabajando no va hasta el borde de la página, sino hasta la zona de abundancia. Entonces, esto es para prevenir que me queden bordes blancos a la hora de refilar, indeseables o indeseados. Y aquí me pregunta cuál sería el tamaño mínimo que se sale un objeto o una imagen para que esté dentro de la zona de sangrado. Yo aquí tengo configurado una zona de sangrado de una pica, pero le digo, por favor, mínimo 9 puntos, que son aproximadamente 3 milímetros. Entonces ya con ese valor uno sabe cuánto se ve salir. Hecho todo esto, entonces voy a colapsar el documento y le voy a decir guardar. Al darle guardar, ya queda especificado aquí en el lado izquierdo, donde dice comprobación básica, y le voy a decir, ok, voy a volver a la parte inferior donde está mi punto rojo o punto verde que me indica errores, y le voy a decir, por favor, ahora el perfil, el panel de comprobación preliminar. Cuando lo tengo aquí seleccionado, me pregunta qué tipo de perfil quiere mover. Entonces, aquí hay uno por defecto que se llama publicación digital, otro que había creado yo con anterioridad que se llama O, y este que es el comprobación básico que hicimos ahora. Entonces lo selecciono y InDesign entonces hace todo el proceso, revisa todo mi documento de InDesign, este que tengo abierto en este momento, y me da las indicaciones del caso. Entonces me dice, usted tiene un número de errores determinado y me dice, tiene errores de color tantos, tiene errores de márgenes y objetos tantos, tiene muchos errores de texto, me dice más de 100 y documentos y errores de documento tiene 12. Entonces voy a mirar este de texto, por ejemplo, y lo que voy a hacer es que lo extiendo y me dice cuáles son los tipos de errores que tengo. Entonces tengo un tipo de error de modificación de estilo, es decir, yo modifiqué textos a través de o por fuera de los estilos de carácter, y también me habla de fuentes no permitidas. Entonces, la idea es que yo voy a extender, digamos, aquí estos posibles errores y me voy a parar en el primer error que encuentre. Entonces, aquí me dice, tiene un error, me indica qué error es, en qué página está. Aquí tenemos una ventana colapsable que yo puedo extender y me dice cuál es el problema que hay con ese texto y qué posibles soluciones podría tener. Entonces, si yo voy aquí al número de la página y le doy clic, inmediatamente voy a hacer zoom acá. Bueno, aquí me va a volver lo vuelvo a marcar y aquí me indica cuál es el error. Entonces, aquí lo puedo revisar y probablemente es un problema de estilo de carácter. Entonces voy a ir a los estilos de carácter. Está aquí señalado, pero me dice no tiene ningún tipo de estilo de carácter asignado. Entonces yo voy a usar aquí el extranjerismo. Ya lo marqué y en este momento ya esa palabra desapareció de los... Entonces él hace la modificación, él ya me dice que esto está ajustado con un estilo de carácter y ya me hablas de otro posible error que podría tener. Entonces voy
técnicamente cada vez que voy corrigiendo se va actualizando el, el proceso. Entonces, ahí piensa y me dice si dice la corrección. Aquí me sigue apareciendo el error, entonces tocaría revisar qué otra cosa hice o qué otro error cometí. Entonces leo atentamente y hago la corrección. La idea del uso de esta herramienta es poder reducir la cantidad de errores de armada que uno puede estar cometiendo. Entonces, nunca es muy difícil que el número de errores llegue a cero, porque, por ejemplo, en documento me va a decir que tengo unas páginas en blanco y me las va a indicar como si fuera, yo lo llamaría un error o más bien como una advertencia, un aviso. Y cuando voy y reviso esas páginas digo, ah, no, no, esto no es un error. Yo había pensado que esa página tenía en la cabeza que esa página iba a ser en blanco. Entonces, para InDesign el error persiste o pues la situación persiste, pero para mí como diseñador, de repente la situación no es problemática. Entonces, a veces voy a tener un indicador aquí rojo, pero no necesariamente quiere decir que las cosas estén mal. Lo importante es que cualquier decisión que tome sea con conciencia. Entonces, si yo reviso un texto, digo, ah, revisé que aquí pasa una cosa y lo voy a corregir. Revisé que en otro espacio pasa otra cosa y lo voy corrigiendo. Y así puedo lograr que mi imagen o que mi producción editorial sea mucho más, tenga mucha mayor calidad y evitar esa cantidad de errorcitos pequeños que uno se le pasan cuando está trabajando. Aquí, por ejemplo, en color tenemos espacio no permitido y probablemente es que tengo unas imágenes que están en RGB. Entonces aquí me dice que están en RGB o en LAV y no están en CMYK. Eso quiere decir que tendría que ir a Photoshop, revisar la imagen, actualizar la CMYK y actualizar el vínculo para que la imagen funcione muy bien. Entonces, espero que esta herramienta pueda ser de utilidad en su flujo de trabajo y que les pueda ayudar a mejorar la calidad de la armada cuando estén usando InDesign en un proceso editorial. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos videos.